Sí, sí. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Yo soy Yuda Maya, soy aquí con mi beatmaker este Terrícola y les vamos a compartir algunas de nuestras canciones y de nuestra obra poética. ¿Serás tú? ¿Se te parece? Tengo el derecho de esta frase cuando intento nuevamente hacer las paces con este jardín tan mío, que envejece, crece, intenta pelechar en la hojarasca, ejemplo del origen. En esta sucursal del miedo incubo una vorágine, lo imaginé en verdes rincones, porque junio es dulce, gimiendo con los mártires, los ávidos apéndices del contener no migran 24/7, el mismo cruce. Intenté proceder abriendo vendas, miren bien, en el edén del coltejera ciegas no hay quien culpe. Yo que creía volar me tropecé con las lombrices, dejaba algún malabarismo para el fin del roce y mira cómo gozantes seducen los nenúfares, impactan con un pool que estamos debiendo las... ¿Quién diría que son feroces? Si las cuerdas vocales fueran de marca tendrían las mismas voces. No yesis que te intriga más de lo que al acto con la doxa y nota el tacto pule cuando se conoce. Se vuelve un pacto cuyo impacto en medio plazo no cree discreción, se acotan mis penurias y estas brotan, hombre. ¿No ves que traje tierra en el carriel melo? Mi rinconcito de mandarina yo fuego y yo me quedo porque soy el gondolero que baja el sombrero frente al burgués y ante el indigente. ¿No ves que traje tierra en el carriel melo? Mi rinconcito de mandarina yo fuego y yo me quedo porque soy el gondolero que baja el sombrero frente al burgués y ante el indigente. Hoy noto un exceso de turistas y yo con alma vieja quiero conciliar al mar, aunque el oficio impuesto de ser trapecista del peso y el pan permita, deja una botella y clochaje. Man, aquí murieron persiguiendo a Tasio, solo los lúcidos encienden hogueras en Viernes Negro. Tienen los ojos color lacio, caminan despacio, en su paso hay un presagio, no diré más. Procuro pulir suavemente el material, hay escasez de conexiones nobles, la RU manifiesta con sus setos grises, matices el multisonor, un imperio de pixies, Benny, Bidi, Bichi, Neme, Kitepa. Fue una época tan bella que salió un lunes en la tarde infante caminando solo, y cuando en la noche a su casa regresó tenía en el bolsillo medio mes de todo el barrio. Fue una época tan bella que se dio toda expresión cotidiana en guerra declarada, y de esta manera el muchachito salió y saludó a su pana: ¿cómo estás, mi camarada? ¿No ves que traje tierra en el carriel melo? Mi rinconcito de mandarina yo fuego y yo me quedo porque soy el gondolero que baja el sombrero frente al burgués y ante el indigente. ¿No ves que traje tierra en el carriel melo? Mi rinconcito de mandarina yo fuego y yo me quedo porque soy el gondolero que baja el sombrero frente al burgués y ante el indigente. Ey. Soy el gondolero. Sí. Buenas tardes, sean todos bienvenidos de nuevo a esta oportunidad en la cual estamos transmitiendo conocimiento desde la biblioteca de la Institución Educativa Mariscal Robledo, con diferentes temas que tratamos desde la biblioteca, ¿cierto? Ya en otras oportunidades hemos hablado de otros temas muy particulares como lo son el punto, como lo son, hablamos del principito, y en esta oportunidad en especial vamos a tener esa oportunidad de compartir con alguien de que nos va a transmitir sus conocimientos y nos va a enseñar, y al cual le vamos a poder hacer esas preguntas que en algún momento siempre quisimos hacerle a un escritor, ¿cierto? A un autor, y qué más si es de nuestro territorio. Entonces, sean todos los compañeros que están en este momento llegando, alumnos, profesores, maestros, amigos, a esta nueva entrega desde la institución educativa, desde la biblioteca. Pero en esta oportunidad, obviamente, no estamos solos, estamos con varios invitados, y como es común en las actividades que hemos hecho pasadas, en esta oportunidad estamos con el bibliotecario de la sede principal, Jorge. Entonces vamos a darle una calurosa bienvenida a nuestro compañero Jorge,
Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a este stream, a estas actividades nuevamente para estar con nuestros muchachos de la Institución Educativa Mariscal Robledo. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Hola Anderson, como siempre un placer y un gusto estar con usted compartiendo pues este tipo de actividades y con el compromiso que tenemos para la comunidad educativa en particular, pero para las personas a donde llega esta publicación en general. La idea es, como siempre, transmitir, como lo dices, cultura, construir conocimiento y que veamos que desde las bibliotecas se puede hacer muchas cosas, ¿cierto? En pro de la educación de los estudiantes y de la Claro. cultura, claro está. ¿Tú cómo estás? Y esa es nuestra misión, ¿cierto? No, muy bien, Jorge, gracias de verdad por preguntar. Muy contentos por estar nuevamente y compartir estos espacios, dándole gracias pues a la institución que nos presta el Facebook institucional para hacer las actividades y a nuestro invitado que ahorita vamos a dar a conocer. Y sobre todo, muy contento, Jorge. Yo creo que esta ocasión es algo para celebrar. No tenemos muchos invitados, aparte pues de las personas de la institución educativa, entonces es como la inauguración a un nuevo proceso de estas actividades que vamos haciendo desde la biblioteca. Entonces, Claro que qué sí, más que Ander. teniendo invitados, ¿cierto? Excelente. Así es, y es algo que debemos agradecerle en medio de esta coyuntura, ¿cierto? De esta situación difícil. Tuvimos la posibilidad de explorar estas herramientas y ver allá donde estamos y no solo por el invitado de hoy, sino pues la talla del mismo, cuando pues ahorita que lo miren y si ya se han acercado a su producción, sabrán de que es un invitado especial, de que es un gusto y un honor que el día de hoy nos esté acompañando. Pero entonces, Jorge, antes de que demos inicio a todo esto, hay una pregunta que es obligada. Siempre hemos empezado con la pregunta obligada, Dios nos va a ayudar con esa. Hoy estamos claro hablando sí. con un título de una actividad muy bonita que se llama Un café con un poeta del territorio. Entonces, Jorge, ¿por qué no nos explica un poquito a qué hace alusión? Claro que sí, siempre. Muy bien, siempre hemos buscado, Anderson, como tener títulos muy sugestivos para que las personas indaguen y puedan acercarse a estas actividades con la curiosidad, con muchas expectativas para ver si logramos cumplírselas. Y este caso, pues, no podía ser la excepción. Entonces, sí, un café con el poeta del territorio, Anderson. Y entonces, para que entremos en materia, yo quisiera, pues, empezar como a desglosar ese título. Entonces, es ¿cierto? Un artículo indeterminación o Sí. Pero un café, un café. Entonces, Anderson, sí, entonces la idea es que quienes nos estén mirando en este momento, quienes nos estén viendo, vayan por su café, sí, que se hagan su tinto o si les gusta echarle o combinarlo con un poquito de leche, entonces lo pueden hacer porque lo que vamos a hacer hoy es a escuchar, pues nosotros vamos a hablar un poco, bien ameno, bien bueno en torno a un café. Entonces es un café. Yo veo que usted trajo como que para más café, ¿cierto? Más de una taza. sí, pero bueno, ¿no? Para más de una tacita, por ahí está la greca, pero bueno, no importa. Muy Entonces, bien, eso está muy bien. Entonces, Anderson, te contaba que entonces un café, ¿cierto? Con un poeta del territorio, entonces algo muy curioso que no quiero dejar pasar y lo cuento rapidito, y es que somos una tierra de café, ¿cierto? Que nos ha gustado mucho el café, pero hace poco leí, me di cuenta que el café, cuando recién nos independizamos de España, que era muy propio el tomar el chocolate acá, entonces no gustaba casi el café no gustaba y creían que era un remedio por lo maluco que sabía, ¿cierto? Y lo amargo. Entonces, en comparación con el chocolate, que era dulce, espumoso, pues obviamente no les iba a gustar tanto el café. Si quieren conocer un poco más sobre esta historia, les hago esta siguiente referencia para que vayan, y es un texto de José María Vergara y Vergara que se llama Las Tres Tazas. Entonces, quienes les guste explorar por allá y leer, entonces, como siempre, pues, motivándolos a que busquen lecturas interesantes, y esta es una de ellas. Entonces, el título de esta obra se llama Las Tres Tazas.
es un cuadro de costumbres de José María Vergara y Vergara, y ahí nos muestran un poco cómo era esa apatía con relación al café, pero que hoy en día pues ya nos apasiona y se conversa muy bueno en torno a él. Y un poeta como Anderson. Y más que somos una tierra cafetera. O sea, claro que sí, ya hasta lo producimos, porque para de pronto los que no saben, el café viene de Francia. El café es una tradición francesa que llegó a nosotros pues más o menos en los años 1840 o más o menos pues por esa época después de nuestra independencia. Entonces, y del territorio, un poeta del territorio, porque efectivamente nuestro invitado es de esta región, de nuestras montañas, de nuestra zona, de la zona cafetera. Entonces, por eso es tan curioso y quisimos compartir con él una buena taza de café. Excelente, Jorge. Entonces, hablamos un poquito, Jorge, antes de que demos inicio a nuestra actividad como tal. ¿Por qué, Jorge, por qué empezaríamos con un rap? No. Esta actividad. Esa pregunta me la hice yo, pero Anderson, ¿qué nos quiere compartir? Igual pues por ahí medio identifiqué algo, pero no sé, los usuarios o quienes nos están mirando en ese momento, ¿qué creerán? ¿Por qué comenzaríamos con rap, con hip hop, cierto? Con rap, un poquito. Con ese video de rap, muy bien. Cultural que en Medellín tiene tanta fuerza, en la institución educativa sobre todo, tenemos tantos estudiantes que son amantes a este género, que se dedican a hacer rap, a expresarse, porque esto es una forma de expresión, ¿cierto? De sus sentimientos, de lo que están viviendo. Entonces eso lo hacen a través del rap. Entonces podríamos decir, Jorge, que si hablamos de que la poesía como tal es una manifestación de la belleza o de sentimientos, el rap también puede ser una de esas representaciones, ¿cierto? Porque están representando, claro que sí, o están diciendo qué es lo que está pasando en su territorio. Yo creo que también hay que tener en cuenta que la palabra del día de hoy va a ser territorio. Siempre hemos tenido una palabra asociada a cada actividad y hoy va a ser la palabra territorio. La vamos a escuchar. Así es. Esa va a ser nuestra anáfora, que es nuestra palabra que se repite en todo momento, como nuestro poeta invitado tiene varios poemas que hacen uso de esta figura, que es la anáfora, que es comenzar siempre con una misma frase. Entonces ahí vamos dando puntadas, por ejemplo, para los del grado sexto y séptimo, si nos están viendo, Anderson, que la maestra Carolina los puso a trabajar un poco, los invitó a trabajar sobre la lírica. Entonces aquí vamos a ir trabajando y entretejiendo estas historias para que sea más fácil el desarrollo de la guía número 5. Entonces esas son figuras retóricas que se llaman anáforas, que se repiten, ¿cierto? Una palabra que repite una frase. Muy bien. Entre nosotros, que le diste un punto del taller. Eso ahí. Entre nosotros. Ojo, para aquí entre nos. ¿Listo? Muy bien. Sí, Anderson, no, perfecto. Sí, me parece muy bien y totalmente pertinente que hayamos empezado con esto, ¿cierto? Y ahorita, pues, nuestro invitado seguramente nos va a hablar un poco más o mucho más sobre esto, porque sí que tiene experiencia con relación a este tema. Anderson, y ese video que nos compartes, pues para contarle a los que quieran de pronto llegar a él, acercarse, está en YouTube, fue en el marco de la 14ª celebración de la Fiesta y el Libro de la Cultura de Medellín este año, y me parece un título muy, muy particular, porque le pusieron como título, lo nombraron versos diversos para chicos dispersos. Versos diversos para chicos dispersos. A ver, compañeros que les gusta el rap, que son muchos en nuestra institución, podrían comenzar con esta frase para realizar pues estas obras que hacen tan bonitas cuando se sientan a escribir, ¿cierto? Tiene rima esto, versos diversos para chicos dispersos. Y estuvo acompañado nuestro invitado con un, ¿cómo lo podemos llamar? Él se hace llamar un recitautor, ¿cierto? Él se hace llamar así en sus redes sociales, un recitautor, y es Yura Maya. No lo conocía, no había tenido la fortuna de conocerlo, pero con este video que tuvimos el acercamiento a él, me parece de admirar y de seguir su obra. Entonces también para que lo busquen, y tiene muy buenas producciones. Por ejemplo, la canción que estaba sonando, Anderson, se llama Gondolero, ¿sabías? Sí.
Se llama justamente hablar Gondolero. del tema en la canción, ¿cierto? Y es lo que estamos hablando, esas representaciones de la realidad, ¿cierto? De cada uno. Entonces eso es lo bonito del rap y cómo se hace esa relación directamente con lo que es la poesía y la actividad del día de hoy, Jorge. Perfecto, Anderson. Yo creo que nuestros invitados, las Nuestro personas, invitado. pues también los invitados, Claro, los que están acá. porque también son invitados especiales los que nos están viendo. Entonces, seguramente querrán ya conocer a nuestro poeta, al poeta del territorio, a Sí. quien le agradecemos por estar acá. Entonces, no esperemos más. Vamos a darle la entrada, vamos a darle la bienvenida. Listo. Jorge, démosle la bienvenida a nuestro autor destacado, nuestro poeta del territorio, Edwin Andrés Rendón, que nos quiso colaborar asistiendo a esta actividad del día de hoy. Edwin, bienvenido. ¿Cómo Hola, va? Edwin. A un saludo cálido. Para mí es un gusto y un honor tomarme este café con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la institución educativa Mariscal Robledo, a la Biblioteca Atenea, a los estudiantes, a los maestros, a los directivos, a los padres de familia. Bueno, muchas gracias a nuestros queridos y admirados bibliotecarios, a Jorge y a Anderson. Para mí es un verdadero placer estar esta tarde conversando con ustedes. No, Edwin, el gusto es de nosotros. Tener a un poeta, pero además de poeta, un maestro en todo el sentido de la palabra, porque sabemos pues el trabajo tan bonito que ha hecho desde la Normal de Fredonia y también en la institución, en una institución en Támesis, que si nos puedes de pronto ahorita más adelante hablar sobre el trabajo tan bonito y la institución específica con la que estás trabajando o si es en todo el territorio, pero en términos generales no. Muchas gracias por aceptar la invitación, por siempre abierto a estas posibilidades y a esta construcción de cultura y de paz. Entonces, para quienes de pronto no han tenido la oportunidad de acercarse a Edwin, Edwin es un poeta, es escritor, ¿sí? Es profesor de literatura, es aspirante al título de doctor en literatura de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, magíster y especialista en literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es licenciado en español y literatura de la Universidad de Antioquia y algunas de sus obras son Informes sobre la belleza, que se publicó en el 2019, Cocuyos en el 2017, que lo tengo acá atrás. Edwin me lo regaló, entonces me siento pues muy afortunado por ello, es una infidencia pues que les cuento. Antología Escuela de Paz y Poesía en el 2017, que también lo tengo acá atrásito. Poética del Territorio en el 2014, que hay unos poemas de ahí que me encantan, me gustan mucho. Manual del Perdedor en 2011. Esta obra fue finalista del primer premio de poesía Ciudad de Medellín. Ha ganado varios premios, ¿cierto? De cultura. Entre ellos también pues, fue ganador del Premio Nacional de Poesía Isaías Gamboa. Otra obra de él es Escupitajo, en el año 2000. Sus textos también han sido publicados en la Antología de Poesía Colombiana de la Fundación Verso a Verso y en la revista Prometeo. Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, portugués, alemán, hebreo y rumano, y ha realizado lecturas de sus poemas en ciudades como Bogotá, Santiago de Chile, Nueva York, San Juan de Puerto Rico, San Salvador, Buenos Aires, Montevideo, entre otras. Entonces, pues han visto ustedes y han escuchado que tiene un vasto recorrido, una importante obra poética. Entonces, la invitación es a que lo conozcan el día de hoy y se acerquen a su obra, ¿cierto? Y que tomemos esos tips o estas claves que nos irá a compartir Edwin el día de hoy para quienes nos gusta este tema, esta locura de la literatura. Entonces, lo primero que ha quedado de Edwin claro es que hicimos la tarea.
Hicimos la tarea, investigamos quién iba a ser nuestro invitado, porque estábamos muy contentos y todavía estamos a la expectativa de cómo nos iba a salir y sobre todo, o sea, felices, porque era nuestro primer invitado a estas actividades que estamos haciendo desde la biblioteca a través de este medio Facebook Live. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Sí, tremenda indagación la que hicieron, caramba. Muchas gracias. Excelente. Claro que Entonces, sí. Bueno, Entonces, sí, para si les comenzar, parece, claro que sí, Edwin. si les parece, hablamos un poco del primer video que vieron. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los que están conectados con nosotros en esta tarde de Café y Poesía. Entonces, hablemos un poco sobre ese video que me parece interesante referenciar como ese ejercicio que se construyó. En la Fiesta del Libro y la Cultura desarrollamos un taller que articulaba la poesía y el rap. Estuvo el rapero Yuda Maya y realizamos un ensamble entre sus líricas y obras poéticas de diferentes autores de la literatura universal. Desde hace ya mucho tiempo hemos venido experimentando con la literatura y con la poesía en el aula de clase, porque hemos comprobado sobre el valor pedagógico. La literatura y puntualmente la poesía son un vehículo de construcción de sentido social, de sentido histórico y crítico. Sin duda, queridos estudiantes, es importante e interesante que ustedes, que todos leamos poesía por muchísimas razones. Se han realizado investigaciones científicas que demuestran la influencia de la poesía en el cerebro. Al parecer, nuestro cerebro presta especial atención a algunas figuras literarias. A nuestro cerebro le gusta la poesía por una razón muy simple. Para procesar la información de un oxímoron o de una metáfora, el cerebro utiliza más recursos de lo habitual. En cierta forma, podemos decir que la poesía nos ayuda a pensar más y mejor. El secreto de la poesía reside en que en su estructura y al leerlo se activan simultáneamente las conexiones del área frontal del cerebro y del hipocampo. Ambas están implicadas en el procesamiento del significado. La poesía entonces es un excelente ejercicio para nuestro cerebro y no solo desarrolla el cerebro, sino que hay muchos otros procesos cognitivos implicados. Desarrolla la imaginación, la creatividad, la sensibilidad, el pensamiento crítico. Pero la poesía es también un medio de catarsis, de desahogo, para momentos de tristeza, de soledades, de angustias. En una época de crisis como esta, por ejemplo, la poesía es muy valiosa. Además, la poesía es un modo de resistencia, de emancipación, es un modo de vivir, de sentir, es una manera de habitar el mundo. Y por eso la poesía debe estar al alcance de todos y todas, de una manera fresca, vital y actual. La poesía tiene un papel político, social, transformador. El filósofo alemán Heidegger, por ejemplo, afirmaba que el poetizar es la capacidad fundamental del habitar humano. La poesía es una manera de asumir el mundo, es un modo de vivir, de mirar, de explorar. Es la herida, la desgarradura, la cicatriz, el remedio, la catarsis, la liberación. Es una forma también de la soledad y del encuentro con el otro. Es un acto de resistencia. Sí, es que la poesía es resistencia frente a un mundo que se vuelve cada vez más cruel, cada vez más terrible, deshumanizante, porque todo lo que pasa no está fuera de lo humano. Y bueno, yo creo que la palabra es una forma de resistencia muy clara frente a todo esto. Es demasiado trivial y superficial la vida sin poesía. Que no nos falte un poco de poesía y de café todos los días de nuestra vida.
Claro que sí, Edwin. Excelente. Muchas gracias Una por gran tal representación. intervención. Total, y es haciéndolo relación a lo que estábamos hablando ahorita del rap, cuando vemos que son manifestaciones culturales y expresiones de la realidad, donde el rap y esta manifestación cultural se vuelve tan importante en un proceso educacional que llevan ustedes, que llevan en la institución educativa a la cual pertenece Edwin, y mezclan estas dos culturas, ¿cierto? Acercándolas de una manera a los estudiantes a lo que es la poesía a través de uno de los gustos que ellos tienen por la interpretación, ya sea del rap, de dar a conocer sus historias, su vida, sus realidades. Entonces eso se vuelve muy bonito y por eso nos pareció tan interesante esta propuesta que ustedes hicieron en esta pasada feria del libro, donde ustedes mezclaron las dos. Y también tenemos algunos videos más adelante que vamos a ver donde Edwin nos rapea un poquito también con poesía. Entonces nos parece espectacular esa propuesta que tienen ustedes para poder integrar a los estudiantes a que amen, a que se lleguen a la poesía como un medio de transformación ciudadana, que es lo que ustedes apuntan, ¿cierto? En su propuesta Claro que de sí. valor. Eso es muy bien. Y además para resaltar y de admirar la manera con que nuestro poeta habla sobre la poesía, ¿no? Sobre su material de trabajo, o más que un material de trabajo para no verlo en estos términos, sino su material de exploración, de desahogo, como lo decía él, de catarsis, pero también de revolución, también de protesta. Entonces, es de admirar la manera como se expresa con relación a este género, pues, lírico que, como dice él, que consideramos o creemos que es el mejor ejercicio en términos pues metafóricos, el mejor ejercicio mental, ¿cierto? Si el cuerpo lo debemos acondicionar con el ejercicio físico, entonces la poesía, por estas cosas que decía Edwin, por estas figuras literarias, retóricas que el cerebro tiene que hacer, todos estos mecanismos, todas estas conexiones para poder darle sentido a cada uno de los versos, entonces estaríamos hablando de la mayor cantidad de ejercicio y además del mejor, el ejercicio más focalizado para el cerebro. Entonces desarrollaríamos muchas habilidades y no solamente habilidades cognitivas, sino también habilidades emocionales que son tan interesantes, que son tan importantes. Pero antes de continuar, yo quisiera invitarlos a que nos tomemos un café, un sorbo de café, a la luz de un poema que quisiera recitar para que sigamos pues con esta conversación tan interesante y con estos puntos de vista pues tan interesantes e importantes para nuestra formación y la de nuestros estudiantes. Entonces, poema del común, poema común y corriente se llama, del libro Poética del Territorio de Edwin Rendón, y para que de una vez relacionemos, ¿cierto?, la importancia que tiene, por ejemplo, el café en la obra de nuestro autor. Entonces, este poema es de ustedes, de este pueblo, de estos árboles y estas gentes. Aquí vive la nostalgia, la comida en fogón de leña, trabajadores que madrugan a recolectar el café, la mitología de la lluvia, mañanas frías de tintos, cigarrillos, bambucos, la carretera y sus charcos de agua, personas que pasan y se saludan por su nombre, el silencio de la montaña, los perros, los niños, la escuela, ver la vida desde la rama de un árbol, la tarde, el alboroto de los pájaros, el rosario antes de dormir, la noche invencible con sus historias de brujas. Qué bonito poema, Anderson, y nos da pie para que empecemos a indagar, por ejemplo, sobre la infancia de nuestro poeta, ¿no? Que sería interesante y de pronto muchos quieren conocer, pero cómo surgió, de dónde surgió, cómo nació esta pasión, este deseo por transformar la realidad de las personas a través de la poesía. Entonces, que sea este el momento, ¿cierto, Anderson?
Total, o sea, más, esto es una charla, esto se vuelve una charla entre amigos, ¿cierto? Con Edwin, con Jorge, entre todos, pero hay cosas que no podemos dejar pasar. Nosotros habíamos dicho que hoy era la oportunidad en la cual íbamos a poder preguntarle a un autor, ¿cierto? A un poeta, cosas que de pronto nosotros queremos saber. Entonces, la primera es la invitación a los que nos están en este momento acompañando. Si quieren hacerle alguna pregunta a Edwin, pueden hacerlo a través del chat, ¿cierto? Del Facebook, y nosotros la vamos a estar retransmitiendo a través de la actividad que estamos realizando. Y a raíz también de eso, o sea, es impensable, Edwin, no preguntar, que nos cuentes un poquito sobre cómo fue esa infancia y cómo fue ese acercamiento a la literatura, Edwin. Nosotros si quisiéramos salir de dónde sale ese poeta del territorio. Así es, bueno, querido Jorge y Anderson, la infancia es el territorio de la literatura por excelencia y por eso es dichoso el niño y la niña que tiene un abuelo que le cuenta historias, o la mamá o el papá o un maestro que le cuente historias, porque eso va a determinar su vida y va a determinar un montón de aspectos, inclusive de su desempeño escolar y de su formación como ciudadano. Bueno, entonces mi infancia está conectada con este territorio, con el suroeste del departamento de Antioquia. Es una infancia de provincia, una infancia de campo, atravesada por la tradición oral de la región. Todos nuestros antepasados, nuestros viejos, nuestros abuelos, los arrieros, están llenos de unas grandes narrativas. Y bueno, yo he tenido una gran fascinación por escuchar a los abuelos. Entonces, de niño escuchaba todas las historias que contaba mi papá y que contaban también todos los vecinos. Entonces, mi primer contacto con la literatura tiene que ver con la oralidad, con la tradición oral de nuestra región, historias de brujas, de entierros, de aparecidos, lo que tiene que ver con la vida cotidiana. El chisme mismo es una experiencia literaria porque ahí hay un relato oral exagerado. Entonces, todo eso que circula en la palabra y en la palabra de la gente común, como decía Jorge, la literatura y la poesía no está solamente en los libros y en las personas ilustradas, sino que en las personas sencillas, en la vida cotidiana, en lo común está también la literatura y está la poesía, ¿cierto? Entonces, escuchar mucho, escuchar a los abuelos, escuchar a los viejos que están llenos también de mucha sabiduría y de mucho que contarnos, no arrinconarlos, no hacerlos a un lado de la vida. La vida es mucho más que producir capital y que producir dinero. La vida está llena también de historias y vale la pena escuchar esas historias porque los seres humanos somos eso, un tejido también de memorias. Bueno, entonces la infancia estuvo conectada con esos relatos orales, pero también tuve un encuentro temprano con los libros. Y me enamoré de los libros al descubrir la literatura de aventuras, la literatura de viajes, la literatura de ciencia ficción, la literatura fantástica. Esos libros precisamente que ayudaban a abrir las puertas del mundo, a abrir las perspectivas, a entender el mundo tan amplio, tan variado, tan diverso, tan rico. Y luego llegué a otras artes. Yo creo que la literatura y los libros están conectados con todas las artes. Entonces, el cine, la música, el teatro, el cómic también. Me parece que toda esta experiencia de la ilustración también es complementaria a la literatura. Entonces, la infancia, una infancia tranquila, en una familia tradicional antioqueña, pero llena de historias, de libros y además buscando con mucha sed de aprender de todo un poquito, ¿cierto? Con muchas preguntas. Los niños son poetas por naturaleza, ¿cierto? Por la capacidad de asombro, por todas las preguntas que tienen. Entonces, hay que aprovechar precisamente como esa sensibilidad poética que tenemos en la infancia y que esa llamita no se nos apague el resto de la vida, porque la vamos a necesitar para construir relaciones con los otros y buenas relaciones humanas, ¿cierto? Para construir relaciones familiares, la vamos a necesitar para vivir y para vivir con dignidad también. Muy bien, Edwin, y muchas gracias y esperamos pues que estén aprovechando todo lo que dice nuestro compañero Edwin, nuestro poeta invitado.
quienes nos están mirando, porque son cosas muy interesantes, tips para la vida que seguramente nos va a servir. Por ejemplo, yo rescato a Anderson y Edwin, y es entonces la capacidad que tienes de escuchar, Edwin. Tienes una gran capacidad de escuchar y es importante entonces invitar a los estudiantes a que desarrollen esa escucha, pero esa escucha atenta, ¿sí? Porque entonces si tenemos personas a nuestro alrededor que nos cuentan historias, pero no solamente esas historias, sino sus formas de contarlas, sus formas de habitarlas, sus formas de recorrer su existencia. Entonces, en esa misma manera, si tenemos una buena capacidad de escucha, seguramente estaremos abonando terreno para los que les gusta escribir, porque escribir, y como lo veremos pues en tu obra, está plasmada en tu obra, y es esa avidez, esa forma tan sutil, pero tan sublime de retratar lo cotidiano, lo diario, lo que se vive en todo momento. Por acá Adriana estaba hablando precisamente de un café, un poema y un gato. Por aquí llegó Dandy. Adriana, Saludo para Adriana Urrego. te cuento que Adriana es una de las docentes de la institución educativa, entonces un saludo para ella a través de este Facebook. Y nos hace una pregunta. Los gatos, Anderson, han sido muy importantes en la literatura, no solamente como acompañantes de los escritores, sino que han sido también objeto de muchas escrituras. Entonces, son famosos los gatos de Cortázar, por ejemplo, o los gatos de Borges. La presencia de los gatos en la literatura ha sido constante y uno podría hacer solo una lectura pensando en ese tema. Entonces, chicos, no se imaginen, chicos y chicas, no se imaginen la literatura como algo por allá distante, viejo, obsoleto, como algo que no es cercano. La literatura tiene que ver con las cosas más cotidianas. Por ahí está también el rector, un saludo muy cálido para el señor rector Juan Guillermo Zapata Jaramillo. Excelente. Y ahí incluso Adriana nos está haciendo una pregunta, como en las primeras preguntas que podemos responder. Nos dice, ¿el poema de los caminantes está inspirado en las ánimas? Bueno, ¿qué tal si lo leemos para que todos nos entiendan como el contexto? No sé si Jorge lo tiene ahí a mano. Mientras lo vamos buscando, vamos viendo. Ya lo tengo. Ander, vale. Está en Poética del Territorio, por si de pronto lo quieres compartir. Ok, listo. No hay problema. Para que lo leamos, pero ya lo tengo. Listo. Entonces, no, es algo muy bonito lo que estamos viendo y lo que nos va contando Edwin a través de cómo esa historia, cómo los relatos, todo lo que él vivió, lo pudo plasmar a través de sus escritos y de sus poemas, ¿cierto? Es algo muy bonito que vemos cómo en la realidad Edwin y Jorge se sigue dando y se sigue presentando, ¿cierto? Porque siguen siendo los chicos los que esas vivencias las siguen plasmando a través de diferentes métodos. Entonces, por eso nos parecía tan interesante la propuesta que tenían ustedes del rap con poesía y ese acercamiento tan bonito y tan interesante de ellos que lleguen a entender que son unos poetas natos. Entonces, algo muy bonito para rescatar. Perfecto. Anderson, pero si de pronto Edwin quisiera leer su propio poema, igual vamos a tener ahora un espacio para que nos complazcamos con la lectura, con la manera de recitar de Edwin, que ni a los tobillos, pues, pero intentamos hacer lo que podemos desde las bibliotecas recitando poesía, ¿cierto? Pero cuando vemos a un maestro como Edwin, nos enteramos de que nos falta trabajar un poco más en cuestión de entonación. No, lo hacen muy bien. De hecho, la mejor forma de leer siempre es de la manera más sencilla. Bueno, un poco para conversar con la profe Adriana sobre que hace parte de este libro, Poética del Territorio, este texto que se llama Caminantes. Andan por las noches largas y empinadas. Cada esquina es un recuerdo. Una mujer, un amigo, una anécdota. Ahora todos fingen dormir. Solo los perros insisten. La muerte no vence la residencia. Los difuntos aún recorren el pueblo
y hablan de nosotros. Bueno, no sé, Anderson y Jorge, Adriana pregunta por una tradición que es muy común en los pueblos antioqueños y es este tema de las ánimas. No sé Las ustedes ánimas. cómo lo interpretan, cómo lo leen. Eso es lo bonito de la literatura y cuando hacen este tipo de preguntas y más a un escritor, a mí me da mucha curiosidad qué va a responder porque muy seguramente, ¿cierto? Muchas veces ha ocurrido de que no, yo era pensando en otro asunto, pero a las personas interpretan de la manera, porque es importante saber de que uno interpreta con lo que conoce, con su experiencia, ¿sí? Con lo que es, con lo que ha vivido. Entonces trata de asociar lo que está escuchando con lo que le es conocido. Entonces me parece muy curioso cuando le hacen ese tipo de preguntas a escritores porque a veces es totalmente diferente a lo que se pensó, pero en esta tradición, ya adentrándome pues para responderle a Edwin y a la profe, adentrándonos pues en esta tradición antioqueña, en particular, por ejemplo, en Copacabana, que todavía hacen este recorrido de las ánimas, en esta época, ¿cierto? Y en noviembre es el mes de las ánimas, que el animero pasa por todo el pueblo con una campana, ¿sí? Con una sotana y no puede mirar hacia atrás porque en teoría van las ánimas ahí. Entonces, me parece muy curioso la pregunta que hace la profe y yo le contestaría que si ella encuentra argumentos para afirmar que son las ánimas, por supuesto que son las ánimas. Y tiene tanta verdad, o es tan cierto esto, lo que usted dice, como puede ser tan cierta otra interpretación que le dio otra persona. Sí, así es, Jorge. Es que el texto literario es plurisignificativo, entonces puede haber tantas interpretaciones de un texto como lectores. Bueno, sin embargo, la escritura mía es bastante simple, es decir, no tiene mensajes encriptados, creo yo, sino que es un poco decir las cosas de manera muy sencilla. Y habla un poco de todos esos muertos que tenemos en los pueblos y bueno, y son personas, ¿cierto?, que ya no están físicamente, pero es muy importante el tema de memoria en nuestro país, porque sucede como en 100 años de soledad, que a la gente se le empezaron a olvidar las cosas, y nuestro país es un país sin memoria. Y nosotros llevamos más de 5 décadas de conflicto armado. Es algo similar al genocidio que ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la guerra en Colombia ha dejado más de 260,000 muertos, más de 80,000 desaparecidos, más de 37,000 víctimas de secuestro, hay más de 15,000 víctimas de violencia sexual, han ocurrido más de 4,000 masacres, hay 7.7 millones de personas desplazadas. Es decir, con todo ese dolor que ha habido y precisamente en las provincias, en la ruralidad, pero también en los barrios, también en las ciudades, esos muertos no se nos pueden olvidar como si no pasara nada. Entonces es precisamente que construyamos un país en paz, ¿cierto? Pero recordando nuestros muertos, ¿cierto? Que esos muertos no solamente le duelan a las familias, sino que es un dolor que me parece que debe ser colectivo. Y es un poco lo que queremos construir, ¿cierto? Un país que pueda tejer sensibilidades también desde el arte, desde la cultura, desde la literatura. Eso es lo bonito, Edwin, de la literatura, ¿cierto? En cualquiera de sus expresiones, que nos permite guardar esa memoria histórica de lo que está sucediendo, lo que está pasando, o sea, plasmar realidades para que no se nos olviden que hay situaciones que pasan día a día y aunque se den de una manera jocosa en algunas obras literarias, se cuenten de una forma u otra, siempre apuntan a lo mismo, a que nosotros no olvidemos, porque nosotros somos un país, lastimosamente, que se nos volvió paisaje muchas de estas situaciones. Entonces, la literatura se vuelve muy importante para una sociedad como la nuestra, que tiende a crecer y queremos crecer en sociedad sobre todo. Entonces Sí, así es. podemos definir la memoria
como esta capacidad de transformación, ¿cierto? Porque para transformar algo debemos conocer de qué se trata, entonces es muy interesante la apuesta y por eso creo, Anderson, y pues aquí nos va a contar Edwin, que decidieron trabajar con el rap, ¿cierto? Y articularlo, por ejemplo, e incursionar, Edwin, que también pues en este tipo de, 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 de arte, porque también es un arte, ¿sí? Es un hecho que es un arte, esta expresión artística, incursionar en este tipo, en este género, porque es más del barrio, es más de la persona del común, de la persona que con gestos sencillos pueden hacer grandes diferencias, grandes cambios. Los cambios no los podemos esperar de las personas que están arriba, sino del ciudadano, de la persona del común, de mi vecino, de mí, de mi territorio, ¿cierto? Cuando el cuerpo lo reconozco como un territorio. Y entonces, por eso creo que es tan interesante esta apuesta que haces y pues el grupo, me imagino, que trabajan en la Escuela de Paz y Poesía, en este proyecto pedagógico, que es la apuesta de poner la vida por encima de cualquier cosa, la vida por encima de cualquier interés particular, cualquier interés monetario, ¿sí? Económico o de otra índole. Entonces, antes de que nos responda de pronto Edwin, ¿te parece, Anderson, si mostramos uno de estos trabajos que ha hecho Edwin con relación a la poesía y al rap? Aunque podría en algún momento sonar redundante, ¿cierto? Poesía y rap, pues porque se estaría hablando básicamente de lo mismo, aunque tienen pues sus matices, pero un rap puede ser una composición poética, entonces podríamos empezar o mostrarle a quienes nos miran, quienes nos están viendo, una muestra. Total, porque hay un gran trabajo que se está haciendo por parte de Edwin con esta propuesta tan interesante, ¿cierto? Yo creo que es una propuesta de vincular y llegar a los estudiantes. Yo creo que las épocas y las eras han cambiado mucho en cuanto a la forma de aprender y enseñar. Entonces ya no simples nos tenemos que quedar en ese rol de impartir una lección, sino involucrarnos con ese público que son los estudiantes que están ahora en otro ambiente totalmente diferente, con unas problemáticas que los agobian de una manera inmensa. Entonces son estas propuestas de valor, como la que hace Edwin, a través de esta actividad tan bonita, de integrarlos a ellos y llegarles a través de algo que les guste y les apasione. Entonces, Edwin, vamos a compartir un breve fragmento ahorita para que nos hables un poquito acerca de un video que encontramos donde estás un poco rapeando con una pista y nos pareció fenomenal porque esa mezcla y esa función se vuelve algo magnífico para atraer más a estos estudiantes a nuestra misión, que es llegarles a través de la literatura. Jorge, quería Anderson, saludar a algunas personas ahorita que estamos con la conversación de un poco de esas memorias de los pueblos. En el chat han aparecido unas personas maravillosas también que evocan unas provincias muy importantes. Nos están saludando de Copacabana también. Excelente. Y por acá veo a la profe Dayana Elorza, que es una maravillosa profe de literatura de Yarumal. Entonces está conectada aquí también en la conversación. Y por supuesto, nuestra querida Jaycee Betancourt desde Fredonia. Entonces, por ahí dicen que Medellín es sino un pueblo grande, que uno se encuentra a los amigos por ahí en las esquinas. Entonces, me gusta mucho que esa alma también de provincia está entre nosotros. Excelente. Entonces, un Claro gran que sí. abrazo a todos los que están en este momento conectados con esta transmisión. Muchas gracias por estar. Y entonces vamos a ver este video donde tenemos una representación muy bonita del trabajo que hace Edwin con esta poética del territorio.
quisiera. Te imaginé tantas veces, compañera. El amor te revela algunas señales, en el camino aparecen indicios esenciales. Sigue la ruta de las luces boreales, escucha las voces y secretos ancestrales. Entre océanos y barcos te soñé como marinera. Los libros de aventura hablaban de ti como legendaria guerrera. Se repetía una y otra vez el sueño de la hechicera. Te imaginé tantas veces, compañera. Hay relámpagos que pronostican la lluvia, hay tristezas que nada las abrevia, hay días en que la nostalgia diluvia, solo tu presencia calma y alivia, solo tu presencia calma y alivia. Con lápiz y papel tus metáforas pinto, soy un sabueso que sigue tus acertijos por instinto, recorro perdido tus recintos y descubro en ti laberintos. Soy ocaso y tú eres primavera, pero ningún invierno derrota esta quimera. Cuentos y hadas en la pradera, la poesía tu boca venera. La poesía tu boca venera. Entre tus piernas exploro, escondido el mapa del tesoro. Llego hasta tu cima y avisoro el mensaje del que me enamoro. ¿Podrías encender esta alma sombría? Te leo y te releo todos los días, página a página llovías, gemías, con tu humedad me ungías. La ceremonia del fuego. Pues esta es parte de este trabajo tan bonito que se desarrolla por parte de Edwin Rendón para llegarle a una comunidad de una manera totalmente diferente a través de la poesía, una mezcla muy particular que en lo personal a mí me gusta mucho, y más por ese tema del acercamiento de Edwin. Me parece que es una decisión totalmente acertada, cómo se llega al tanto público que le gusta el rap, que es una manifestación cultural de la realidad, a través de la poesía. Bueno, Anderson, la intención es precisamente eso, un acercamiento. Los verdaderos raperos son los estudiantes, ellos son los que tienen todo el flow. Nosotros simplemente en el aula de clase asumimos el rap como un texto literario por las características y por la presencia de temas que son propios de la literatura universal: el amor, la nostalgia, la crítica a la sociedad, la presencia de figuras retóricas. Yo creo que es innegable esa relación entre lo poético y el rap. Y algo muy interesante es que el rap hace parte también de esa cultura oral. Y bueno, la rima no se ha perdido, sino que por el contrario ha resurgido en estas nuevas generaciones con toda esta forma también de recitarlo. Entonces, lo que entendemos hasta ahora es que el rap es una expresión híbrida en la que confluyen la música y la letra, la escritura y la palabra, el canto y la recitación. El rap es un producto cultural y un producto también estético y un producto poético. Y además está cargado de contenido social, de contenido político, de contenido estético. Y bueno, cuando es posible construir letras muy bien hechas, con muchos recursos literarios que son propios de la poesía, como figuras, aliteraciones, anáforas, como lo decía ahora Jorge, además utilizan patrones métricos y bueno, y temas propios de la literatura. No sé si han escuchado todas estas batallas del freestyle, que es un ejercicio de improvisación también, y ahí vemos cerebros con un gran desarrollo, que son capaces de construir versos muy bien hechos, con métricas, con rima, con ingenio, con humor y con una gran rapidez. Entonces, simplemente lo que estamos experimentando en el laboratorio de literatura en Támesis es como ese componente pedagógico que tiene también para el desarrollo de las habilidades del lenguaje y también como un medio de expresión necesario, ¿cierto? Es decir, poesía, rap y literatura conversan muy bien en el aula de clase. Claro que sí, Edwin. Y de todas maneras, y Anderson, ¿cierto? Y de todas maneras hemos tenido desde nuestros ancestros esa tradición de la oratoria, de la oralidad. Se ve reflejado, por ejemplo, en nuestros trovadores,
a quienes nos gusta, por ejemplo, tanto la trova, que también son personas de admirar por la capacidad que tienen de argumentar, de improvisar en un momento dado y con el uso de estas figuras retóricas, pues que lo hacen de manera magistral. Pero está claro, pues, que Edwin, tu inspiración la buscas en el territorio, en lo cotidiano, en las realidades sociales. Es muy, muy, muy claro en tu producción, todos estos móviles, todo lo que te moviliza a escribir. Pero aquí, para nosotros que estamos contigo en este momento, sí quisiéramos que nos contaras sobre cuáles son esos móviles, esos motivos, o cuando te sientas a escribir, cómo lo haces, tienes algún ritual, ¿sí? ¿Lo haces es en las noches, en las madrugadas, o esperas como lo decían aquellos escritores, que a esperar que llegue la musa a que te inspire? Sí, Jorge, te entiendo bien. Bueno, yo creo que hay muchas disposiciones que favorecen el proceso creativo, y algo con lo que podemos sin duda sugerirle a los estudiantes es que, bueno, un poco para poder crear, ¿cierto? Que no sea simplemente copiar y pegar cosas, sino para poder crear cosas nosotros mismos, es necesario, por ejemplo, estar en un lugar cómodo, generarse un ambiente agradable para estudiar, para escribir, para leer. Entonces tener una hora determinada, tener un espacio determinado, tener algo que te guste tomar, tener un hábito de estudio. Es muy importante construir hábitos de estudio, y eso puede determinar tu rendimiento escolar y tu futuro profesional también. Es decir, hacerse un hábito de estudio. Entonces, bueno, a mí me gusta frecuentar diferentes libros durante el día, en una hora determinada, en un espacio cómodo. Me gusta tomarme un vino, me gusta ver el paisaje. Yo vivo pues en un ambiente bien rural, que favorece mucho como el proceso creativo. Entonces, sí me parece muy importante esa recomendación para los estudiantes, que se construyan un hábito de estudio, así sea que leas una página diaria. Listo, entonces voy a leer una página diaria en un lugar determinado, en un lugar donde me sienta cómodo, donde no me estén molestando, en un lugar donde esté tranquilo, donde no haya como mucho estrés alrededor. Y además, las personas que vivan con vos van a empezar a entender eso también, que esa hora y ese espacio es un espacio tuyo, ¿cierto? Y es una hora que empiezan a valorar y empiezan a respetar también. Es muy importante que haya libros cerquita de ti, de la casa, en la mesita de noche, y que puedas paladear y probar en diferentes momentos. Bueno, Jorge, a mí me interesa mucho, como bien lo has leído y lo has interpretado, me interesa mucho el tema del territorio, el tema de la memoria, las montañas, los bosques, las aves, los ríos. Yo siento que la nostalgia es una temática también importante. Bueno, mi objeto de investigación propiamente tiene que ver con el conflicto armado, y leído desde la poesía colombiana, sobre todo de las últimas décadas. Entonces, yo tengo una mirada muy social y muy política del arte, de literatura y en general de la cultura y de la educación. Creo que nos sirve para ejercer ese derecho a estar indignados, para no resignarnos, para no conformarnos, para tener una postura crítica también frente a todas las cosas que pasan todos los días en nuestro país. Me parece que es muy importante estar atentos, estar despiertos, quitarse la venda de los ojos. Los medios de comunicación en nuestro país no informan, sino que están ahí para entretenernos. Entonces es muy importante poderlos ver de manera muy crítica también, y creo que los libros son una herramienta muy importante para generar procesos críticos y procesos creativos en nosotros, y sobre todo en ustedes, estudiantes, que sin duda son el futuro y el presente de este país, y que tienen derecho a vivir en un mejor país, en un país con buena educación, con buena salud, con todas las oportunidades necesarias, con buenas posibilidades de empleo, y eso hay que construirlo precisamente desde la educación.
Claro que sí, Excelente, Edwin, Yo qué creo gran que eso es lo invitación. importante, eso es lo importante de la literatura, Jorge y Edwin, ¿cierto? Que ya ese modo de expresarnos a través de dar a conocer esas realidades que nos está pasando, como lo hablamos ahorita, ¿cierto? Dar esa memoria histórica a través de cualquiera de esas manifestaciones, pero tener presente que ese es un medio por el cual nosotros podemos salir, escapar un momento de la realidad, dar a conocer la realidad. Eso es lo importante de todas estas manifestaciones artísticas, de la literatura, la poesía, cualquiera de ellas. Entonces es muy bonito teniéndolo presente desde ahí, y más si son palabras de un autor. Bueno, le quería Claro dar que un sí. saludito a Luz Dari Pérez. Ella ya se va a retirar, pero ha estado aquí con nosotros y le quería mandar un abrazo y desearle mucha salud y mucho bienestar. Excelente. Muchas gracias, Luz Dari, por Un acompañarnos. abrazo de la institución educativa Mariscal Rodeo. Claro que sí, ha sido todo un éxito, pues yo creo que este encuentro, esperamos lo estén disfrutando. El tiempo apremia, ¿cierto? El tiempo apremia y Lastimosamente. quisiéramos pues que tuviéramos mucho más tiempo, pero entonces vamos a ir concretando, vamos a ir cerrando, esperando les esté gustando, que haya sido agradable pues esta conversación. Yo he aprendido demasiado, tendríamos que yo creo que invitarlo más a Edwin un día y Más de seguido. pronto cuando podamos estar en la presencialidad sería genial estar con él y conversar y charlar con relación a todos estos temas pues que nos apasionan y que le debería de interesar a todo el mundo porque pues como lo dice, qué mejor vehículo que la literatura para transformar las realidades sociales, para convertirnos para convertir la literatura en ese vehículo para una construcción de una cultura de paz, como lo hacen desde la Escuela de Paz y Poesía. Anderson, ¿te parece? Y de pronto si los que nos están viendo tienen alguna otra pregunta para ir cerrando, pero mientras tanto, si Edwin nos concede la fortuna y la dicha de recitarnos algún poema que le guste mucho, que le llame la atención, que quiera compartir con nosotros en esta tarde. Claro que sí, Jorge y querido Sería Anderson. imperdonable, Edwin y Jorge, Dale. que nos vayamos hoy o que termináramos esta actividad sin que Edwin nos regale poemas. O sea, él directamente escucharlos. ¿Qué más? O sea, no se va a escuchar mejor de otra manera, ¿cierto? Ni Jorge, ni yo leyéndolos. No, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Eso no se nos da todos los días. Entonces, Edwin, que nos ayude y nos haga Ni Memo Ángel lo haría también. Ni Memo Ángel que... No, sin duda el maestro Memo Ángel no tiene comparación. Es un gran conversador. Bueno, tenemos como varios libros para mostrarles. Desde este libro, este fue un pequeño libro que surgió por allá en la época del colegio. Entonces, la invitación es también a los estudiantes que en sus momentos que les sea posible escribir, trazar algunos versos, son cosas muy cortas, versitos muy cortos que inclusive escribía en el cuaderno, en la parte de atrás, que trazaba por ahí en cualquier instante y que luego se convirtieron en un libro. Antes de que sigas, Edwin, de pronto quienes estén interesados en adquirir tu obra, yo estuve indagando y es difícil. Hay libros que de pronto no los tienen o no están pues en este momento en el mercado. Por ejemplo, Escupitajo no lo pude encontrar pues, pero en la web, en la Librería Nacional, en diferentes librerías y no lo encontré. Entonces, de pronto, quien quiera tener un texto físico tuyo, ¿dónde lo podría adquirir o cómo haría? Bueno, yo creo que en la Librería Nacional y en gran parte de la librería se puede encontrar Poética del Territorio. El primero no se encuentra, lo recogimos, es muy malo, entonces salió del mercado. Y bueno, este libro es de la editorial Ita y ellos lo distribuyen también por la web de manera física y de manera digital también. Se llama Informe sobre la belleza y este es de la editorial Tragaluz, es un libro ilustrado que es el que Jorge tiene ahí.
Y bueno, y este es un libro que hicimos con los estudiantes en torno a Escuela de Paz y Poesía. Entonces les leo un poco del que hemos venido hablando hoy, que es Escuela del Territorio y que da origen a este libro, Poética del Territorio. Mientras lo encuentro, aquí apareció un poema con un paisaje. Un poema con un paisaje. Me haces dar ganas de creer en Dios, de ir al gimnasio, de saludar a los vecinos. Me haces dar ganas de ponerme a trabajar y vestirme bonito. Me haces dar ganas de ir al psiquiatra y acostarme temprano. Me haces dar ganas de pagar las deudas y caminar derechito. Me haces dar ganas de dejar el cigarrillo y los malos amigos. Me haces dar ganas de bañarme y afeitarme y confesarme y jubilarme. Me haces dar ganas de comprar una casita en el campo y morirme despacio contigo. Bueno, esto es de Poética del Territorio. Hermoso. Si alguien quiere de pronto escuchar en la voz del autor algún poema, que nos lo diga en el chat para que él nos complazca. Por mi parte, a mí me gustaría que de Cocuyos nos leyera Jazmines. Sí, Jazmines se llama, que me gusta demasiado. Y pues la intertextualidad que tiene ese poema me parece fundamental por este cuento pues tan bonito pero tan cruel de Hernando Telles de Sangre en los Jazmines. Entonces me gustaría si de pronto me pudieras complacer, Edwin. Claro, claro que sí. Ahorita les mencionaba de Cocuyos, que es un ejercicio poético en torno al tema de acuerdos de paz. Hay un cuento muy bello que se llama así, precisamente Sangre en los Jazmines. Entonces, ese texto es un ejercicio hipertextual en torno al cuento de Telles. Es muy corto, como ven el libro tiene unas ilustraciones también muy sencillas. Pero hermosas. No sé si logran ver un poquito. Ajá. Se deja leer de manera tranquila, entonces les leo algo de ahí, precisamente. Les voy a leer 3 cocuyitos. Cocuyos son destellos de luz en la noche. Entonces empecemos con este. Nunca se van los amigos muertos. Me despiertan en la madrugada. Continúa la conversación y la risa. Jazmines. Mamá Rosa riega el jardín. Ya no hay sangre en los jazmines. Hermanos, todos somos indígenas y también negros, raizales, palenqueros, hijos iguales de la tierra. Invitación. Amor mío, te invito a vivir en paz, a morir viejos y felices. Esto es entonces de Cocuyos. Muy bien, excelente. Muy bonito. Edwin, en el chat nos están diciendo que es uno de los poemas favoritos de Diana Elorza. Entonces, la que habíamos saludado ahorita hace mucho ratico, también dice Jaycee que es uno de los poemas favoritos. Entonces, vamos viendo que tenemos gran fanaticada de Edwin en este momento. Entonces, es algo de admirar y muchas gracias por estar acá en vivo. Listo, Edwin. No, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber compartido con nosotros tanto conocimiento, tanto destello de conocimiento, ¿sí? Estas puntadas que nos da, queda uno antojado, pero entonces que no sea, que sea la primera, pero no la única vez que te vamos a tener en estos espacios. Quisiéramos pues que le compartieras
de pronto unas palabras finales a quienes nos ven y a quienes siguen tu trabajo, porque es pues fantástico, y en términos generales, pues a quien tenga acceso a este Facebook Live. Sí, claro que sí, Jorge y querido Anderson. Bueno, me gustaría, no sé, Anderson, si podemos y tenemos tiempo de saludar a algunas de las personas que están en el Claro que chat sí. y agradecerles que se hayan sumado a esta conversación. Yo aprovecho y saludo a doña Clara Inés Tapias, que está por aquí. Un saludo, ella es la mamá de una chica muy brillante, de Vanessa Ramírez, entonces aprovecho para saludarlas a ambas. Y docente de la institución, Edwin. ¿Sí? Ah, qué Clara es maravilla. una de las docentes de la institución educativa. La ironía de la vida, ¿no? Cómo nos vamos encontrando con cosas. Medellín es un pueblo. Aprovecho entonces para extenderle a través de la profe el saludo a Vanessa Ramírez. Bueno, y sin duda, yo creo que el mensaje es sencillo y claro. Desen la oportunidad de frecuentar la literatura como una posibilidad de transformación también personal y de transformación personal y social. Es decir, frecuenten los libros constantemente, frecuenten su biblioteca, presten los libros de la biblioteca. Mantengan un libro en la mesita de noche, en el morral, y léanse 1 o 2 páginas. Hay muchísimos libros de todas las formas, de todos los sabores, de todos los colores. Hay que encontrar el apropiado para uno, ese tipo de libro ideal. Entonces yo creo que es eso, desen el gusto de leer. Borges decía que la lectura es una de las formas de la felicidad y que no se puede obligar a nadie a ser feliz. Entonces, sin duda, no es conveniente que nadie te obligue a leer, porque lo que uno lo obligan, pues termina odiándolo, pero dese la oportunidad usted mismo como un reto de leer diariamente. Recuerde que estamos en un sistema económico y político que no le interesa mucho que leamos y que nos formemos, y por eso los libros cada vez están más distantes, cada vez más costosos, cada vez más es más difícil acceder a un conocimiento verdadero en medio de toda esta de todos estos fenómenos que se han generado. Entonces yo creo que leer en sí mismo ya es un acto de resistencia. Entonces el mensaje es solo eso: dese la oportunidad de ser feliz leyendo. Hermosas palabras, y nos llegan demasiado en estos momentos donde la realidad Era pues, para muchos, ¿cierto, Jorge? Creo que sí, Se nos Edwin. está como entrecortando, pero no, y Anderson, que no quiero dejar pasar, claro. que no quisiera dejar pasar. ¿No me escuchan? Sí, ya, claro, te estamos escuchando. Sí. Perfecto, perfecto. Que no quisiera dejar pasar la oportunidad para invitar a los estudiantes de la institución a que se acerquen a la obra de Edwin y vean el trabajo tan bonito que ha hecho, pero además para que pongamos a flote este término de la dignidad, que muchas veces pues, lo tenemos como trillado, ¿cierto? Es como un cliché, la dignidad. Pero la dignidad en términos de cada, me es muy bonito, y el conocimiento del otro sobre el ser humano. Yo lo reconozco, lo valoro, no por nada, sino por lo de un ser reflejado en la poesía de Edwin Rendón. Entonces, mi invitación es que se acerquen a esta obra. Seguramente van a acusar el oído, van a tener muy agudo el oído, acusar la vista también para mirar los detalles, pero más aún para valorar al otro el simple hecho de ser humano, ¿sí? En eso nos radica, yo creo, que el trabajo de Edwin, y no solamente pues en su trabajo poético, sino en el trabajo con sus estudiantes allá en el territorio. Sí, eso es algo muy representativo, y más que esta actividad tenía un fin, que era darle a conocer a nuestros estudiantes y a los que están acá presentes que no es difícil, ¿cierto?, plasmar las realidades y volverse un autor, por así decirlo. Y un autor no necesita ser reconocido necesariamente. Un autor es todo aquello que plasma sus realidades, independiente de donde lo haga.
y es invitarlos a que a través de todas las actividades que nosotros hacemos en la institución educativa sigan formándose y sigan siendo parte de ese proceso que nos abre un poquito los ojos a la realidad, ¿cierto? Y que más que sea la escritura y la literatura a través de cualquiera de sus manifestaciones la que nos permita realizar estas acciones. Entonces, un abrazo muy grande para todos los que estuvieron hoy en este en vivo, a Jorge, a Edwin por participar, por regalarnos este espacio con usted, que de verdad lo necesitábamos y lo traíamos con mucho esmero y con mucha alegría. Lo estábamos esperando cuando Jorge nos dio las primeras iniciativas de que íbamos a poder tener a un autor destacado. Estamos muy contentos y muchos de los estudiantes también, porque tenemos gran cantidad de ellos que le interesan mucho por la lectura. Y esta es la forma de representarlos y de mostrarles que ellos también pueden ser alguien muy destacado en esos aspectos que ellos quieran realizar. Y más como actores del territorio como Edwin, ¿cierto? De Fredonia, de nuestra tierra. Entonces, muchas gracias por participar. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la institución educativa Mariscal Robledo, a la biblioteca Atenea, muchas gracias a nuestros muy queridos bibliotecarios Jorge y Anderson, muchas gracias a los docentes, a los padres de familia, muchas gracias a los estudiantes, muchas gracias al rector, a don Juan Guillermo Zapata y a todos los que participaron, a Jaycee por propiciar este encuentro también y bueno, a todos los que pasaron esta tarde con nosotros. Mil y mil gracias. Un abrazo con todo el cariño del mundo. Muchas gracias. A todos. Hasta luego, Disfruten. disfruten. Por asistir. Que tengan un feliz resto de semana. Recuerden que hay que quedarnos en casa en esta oportunidad. Y bueno, para que visiten también el blog donde tenemos mucha información acerca de nuestro poeta, de Edwin, para que se acerquen un poquito a esta información que tenemos para ustedes. Un abrazo muy grande desde la distancia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Vale, chao. Hasta luego. Terminemos el tinto. Bueno. Salud, salud.